Buenas tardes, jóvenes de segundo y secundaria. Iniciamos la semana número 19 de Aprendo en Casa con el tema Representamos datos mediante gráficos estadísticos. Con ustedes una semana más, el profesor César Torrico. Bien, veamos algunas nociones previas para poder tratar nuestras situaciones del día de hoy. Gráfico estadístico. Bueno, me dicen que es una representación visual de datos estadísticos por medios de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición que permite una fácil comprensión de la información en su conjunto. A ver, ¿cuáles son los elementos de un gráfico estadístico? Los elementos son los siguientes. El código. Acá está en la parte superior, aquí ven, código de un número gráfico, es aquí. Después tenemos el título que se encuentra aquí en esta parte, aquí ven, muy bien. Luego tenemos el cuerpo que vendría a ser toda esta parte de la estructura de la gráfica. Y tenemos el pie que viene en la parte inferior dándome las fuentes también, ¿no? De los datos que me están expresando. Muy bien. También tenemos los diagramas, para expresar un diagrama de barras, que es un gráfico utilizado para representar distribución de frecuencias de una variable. Es como la que está aquí en el ejemplo, ¿ven? Es como este ejemplo de acá. ¿Ven? Aquí presentamos otro tipo de gráfico de barras, que en la esencia es lo mismo que el de acá. Acá van a venir todas las frecuencias, ¿ya? Y abajo van a venir la parte de las variables. A ver, pasemos a otro lado para poder explicar con los ejemplos en qué consiste eso. Tenemos el gráfico circular o de torta, que es este de aquí, expresado, cada partecita de cada color me representa la parte porcentual que nos van a dar dentro de la gráfica estadística. ¿Se acuerdan que hemos hecho frecuencia acumulada porcentual? Bueno, pues eso viene a representarme aquí el gráfico circular o de torta. Y el angulito que se forma aquí se forma un ángulo. Ese ángulo se halla multiplicando la frecuencia relativa por 360. Veámoslo con algunos ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos una situación. Dice, la riqueza de sus tierras y su diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos. Miles de productos del campo y decenas de culturas vivas que por siglos han compartido un solo territorio, terminaron creando una oferta creciente hasta inicios de 2020, cuando la pandemia obligó al cese de restaurantes y de la comida al paso en nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra economía a ser reconocida a nivel mundial. A ver, hay 3 preguntas que me están brindando aquí. Cada una de esas preguntas vamos a analizarlas parte por parte, ¿ya? Vámonos a la primera pregunta. Dice, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? A ver, me dicen ahí, muy variada, poco variada, muy variada y variada, ¿no? Me dan 3 opciones ahí. La frecuencia absoluta de cada uno de ellos está representado a su costadito. 1, 6 y 13. A ver, entonces yo voy a tener, pongan mucha atención porque de aquí también sale nuestra actividad, de la tarea al final de la sesión 19. Me van a dar solamente la frecuencia absoluta, así como les estoy brindando yo aquí 1, 6, 13, ¿no? Pero la frecuencia absoluta va a generar, pues, que me dé la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan? Se dividía 1 entre 20 y eso me salía 0,05. Para la siguiente, se divide 6 entre 20 y me sale 0,30. Para la tercera, 13 entre 20 y me sale 0,65. Ahí tenemos ya nuestra frecuencia relativa. Ahora, ¿cómo salía la frecuencia porcentual? Fácil, esta cantidad 0,05 se multiplicaba por 100. Me sale 5, por 100%, ¿no? Y me sale 5%. El otro, que sigue 0,30 por 100 y me sale acá, 30%. 0,65 por 100, 65%.
Recuerda que toda la frecuencia relativa, solo la frecuencia relativa, al sumarlas me debe dar 1. Y toda la frecuencia porcentual me debe dar 100%. ¿Ya? Ahora veamos una gráfica de barras. Ven, acá hemos hecho una con los ejemplos de las partes, ¿no? Esto de aquí va a ser la frecuencia absoluta. En esta parte vertical, en esta recta de aquí van a venir todas las frecuencias absolutas. Y en esta parte eh, horizontal van a venir las variables, que en este caso son las variedades. No, poca variada, variada, muy variada. A ver, el máximo número que viene acá en la frecuencia absoluta es 13. Entonces yo puedo hacer un perdón, acá los valores hasta 13, 14, 15, 16 de repente, ¿no? En este caso lo hemos hecho hasta 14. Los rectángulos que vamos a construir aquí, ¿de qué tamaño van a ser? Ah, eso va a depender de mi frecuencia absoluta. A ver, estoy en poco variada. Aquí, poco variada. Voy a buscar aquí poco variada. Aquí está. ¿Cuál es su frecuencia absoluta? 1. Ah, entonces este rectángulo va a subir hasta el número 1. Aquí está el número 1, ¿ven? Antes del 2. Variada. Busco su frecuencia absoluta. 6. Ah, este rectángulo va a crecer hasta el número 6. Aquí está el número 6, ¿ven? Ahora, muy variada. Frecuencia absoluta, 13. Ah, este cuadro va a subir hasta 13. Listo, ya terminó mi gráfico de barras. Ahora hagamos un gráfico circular. Ahí está. ¿De dónde va a salir este gráfico circular? Les dije, de la frecuencia relativa porcentual. 5%. Entonces, es como que esta es una torta, ¿no? Una torta. Entonces yo voy a cortar aquí un pedacito chico. Ese pedacito chiquito me va a representar mi 5%. El otro debe ser 30%. Uy, o sea que es 6 veces más grande que este de aquí. Si él es 5, el 30 es 6 veces más grande. ¿Ven? Acá está 30. Y 65. Ah, 65 es un poco más que el doble que 30. Entonces acá habrá 65%. Ya está. Pero ellos, cada uno de ellos también tiene un angulito. Aquí hay un ángulo. No confundir el ángulo con el porcentaje, ¿ya? ¿Cómo hallo ese angulito? Fácil. Multiplico cada una de las frecuencias relativas por 360 y me sale el valor. Mira, así como acabe. La frecuencia relativa por 360. Mira, ¿ve? 0,05, 0,30, 0,65. Cada uno de ellos los he multiplicado por 360. Y ahí está, 18 grados. Quiere decir que él en porcentaje es 5% y en ángulo 18 grados. El siguiente, él en porcentaje es 30%, pero en grados 108 grados. Él en porcentaje es 65%, pero en grados 234 grados. Recuerden que los 3 grados debe de darme 360, ¿ya? Y listo, se acabó nuestra primera pregunta. Vayamos a la segunda. A ver. ¿Considera usted que la gastronomía peruana es expresión cultural de los pueblos? Ahí te dan las frecuencias, 2, 8 y 10. Ya les expliqué cómo sale la frecuencia relativa. Dividir el número de la frecuencia absoluta entre 20, ¿no? Cada uno de ellos. Ya te dije cómo sale la frecuencia porcentual. De que la frecuencia relativa la multipliques por 100% y te origina la frecuencia porcentual. Muy bien, les dije que en esta parte vertical viene la frecuencia absoluta, ¿no? A ver, ¿hasta qué número viene? Hasta el 10. Ah, nosotros podemos hacerlo hasta 10, quizás un poquito más, 11, 12, 13, 15 de repente, ¿no? Y aquí abajo vienen las variables, que en este caso es nunca, a veces y siempre. Nunca, a veces y siempre. Ahora, ¿qué tamaño va a tener cada rectángulo? Depende de mi frecuencia absoluta. Por ejemplo, nunca. Nunca tiene 2, entonces el tamaño de esto va a ser 2. A veces dice 8, entonces este a veces va a llegar hasta 8. Siempre dice 10, el rectángulo va a llegar hasta el número 10. Y listo con mi gráfico de barras. Ahora, el gráfico circular, ya te expliqué. Vamos a verlo nuevamente, aquí un gráfico circular. ¿De dónde va a salir cada uno del grosor, de las tajadas, como si fuera una torta? De este porcentaje de aquí. Mira, tenemos 10, 40 y 50. Ah, ya, si este es 50, entonces ese va a ocupar la mitad. 50% es la mitad, pues, ¿sí o no? Ya está. Y me queda acá 10 y 40. 10 y 40. Mira, uno es 4 veces más que el otro, ¿no? Si él es 10, 40 son 4 veces más. 40.
junto los dos también me hacen 50, ¿eh? Ahora, los ángulos ya les enseñé. Se multiplica la frecuencia relativa por 360 y listo. Ahí está, ¿ven? Fácil, ¿verdad? Vayamos a la número 3. Nuevamente, dice, ¿qué tan accesible para usted son los precios de la gastronomía peruana? Vean, poco accesible, frecuencia 2, accesible, frecuencia 6, muy accesible, frecuencia 12. Ahí está. Por última vez, ¿cómo nos da la frecuencia relativa? Dividiendo 2 entre 20, 6 entre 20, 12 entre 20. ¿Cómo me sale la frecuencia porcentual? Multiplicando 0,1 por 100%, 0,3 por 100% y 0,6 por 100%. Listo, ahora hacemos nuestro gráfico de barras. ¿Qué valores vienen aquí? Muy bien, la frecuencia absoluta. A frecuencia absoluta. ¿Quiénes vienen aquí? Las variables, que en este caso son poco accesible, accesible, muy accesible. Poco accesible, 2. Accesible, 6. Muy accesible, 12. Entonces, él va a crecer hasta 2, él va a crecer hasta 6 y él va a crecer hasta 12. Y ahí ya tenemos nuestro gráfico de barras. Ahora nuestra gráfica circular. A ver, mira aquí. Me dicen que él es 10% el poco accesible. Acá está, por eso que es más pequeño. 30%, ¿ve? 3 veces más, 30%. 60%, todo esto es 60%. Ya está representado mi gráfico circular. Y mi ángulo era solamente multiplicar la frecuencia relativa por 360. Ya está. Está multiplicado por 360 y listo. De esta misma forma, ustedes van a hacer esta actividad de la semana 19. ¿eh? Primero van a completar la tabla. Ya sabes. ¿Cómo completas la tabla? Al 3 lo divides entre 20, lo pones aquí. El 8 entre 20, el 2 entre 20, el 3 entre 20, el 4 entre 20 y esos valores vienen acá. Como hayas la frecuencia porcentual, el número que te salió aquí de la división lo multiplicas por 100% en cada espacio. Y listo, ya tienes tu tabla completa. ¿Cómo elaboras el gráfico de barras? Tu gráfico de barras lo vas a elaborar con tu frecuencia absoluta, que aquí está, ya te entregaron tu frecuencia absoluta, que viene en una recta vertical, ¿no es cierto? Y en la recta horizontal tú vas a poner, ¿qué? Tus platos típicos, ¿no? Que son las variables, rocoto relleno, ceviche, juan de pachamaca y lomo saltado. ¿Y cómo elaboras el gráfico circular? Bien, haces tu circulito y tienes que observar estos porcentajes de aquí para que puedas colocarlos en tu círculo. Y el ángulo del sector, multiplicas tu frecuencia relativa por 360 y listo, ya está lista tu tareita. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto haber trabajado con ustedes y poder hacerles llegar este material para que ustedes puedan trabajar tranquilamente. Bien, jóvenes, si todavía no se han suscrito al canal, suscríbete al canal, hazle clic en la campanita y los videos te van a llegar mucho antes, ¿no? Si tu clase es un día miércoles o un día jueves, tu video a más tardar está el lunes ya está en YouTube, cosa que lo puedes ver antes y tienes mucho más tiempo para poder resolverlo. Un gusto haber trabajado con ustedes, tengan ustedes buenas tardes y que Dios bendiga el camino de cada uno de ustedes. Buenas tardes, gracias.